Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Las crisis son poderosas y están mostrando renuencia para terminar. No ceden, se mueven a lo peor. De consiguiente, la respuesta no la puede mudar ni descuidar. Y siguen siendo noticias fundamentales, pero consciente de que la economía es la tercera dimensión del conflicto y los estragos que ésta pueda hacer son realmente indefinibles. Se habla de una recesión segura de medio mundo. No sé cómo se hará el otro medio mundo para mantenerse ileso. Comenzaría por Europa, dicen los técnicos. Pero la realidad es que no se sabe hasta dónde llegan los estragos. Naturalmente, todo eso como conjunto de trastornos lo anormaliza todo. Y es un año enigmático para la política regional, así como para la isla toda, sin considerar las más graves circunstancias del mundo que están radicadas en la guerra. Precisamente, al venir a grabar hoy viernes en la mañana, aumentó mi desaliento, porque he estado escribiendo en la pregunta y hablando en la propia respuesta de la paz y lo distante que ésta sigue estando. Y les he hecho a los líderes mundiales en general, a todos, críticas severas, considerando que han estado por debajo de la gravedad de los acontecimientos. Se podría decir, como dijera Churchill en su momento, grandes acontecimientos para hombres pequeños. Es lo que está ocurriendo. La muestra ahora la acabo de ver y por eso hablo de mi desaliento. Putin, que pide y ofrece y determina, ordena, para mejor decirlo, tregua, cese de fuego de sus armas, obedeciendo a una reclamación que le hizo la autoridad máxima de la Iglesia Ortodoxa, porque la Navidad ortodoxa la que celebran ahora. El presidente de Ucrania que responde, no, eso es hipocresía de él. Eso es porque él quiere ganar tiempo para detener el éxito del avance de Ucrania y traer más refuerzos y más armamentos. Bueno, entonces queda la cuestión de saber, ¿y Occidente qué dice? Alemania manda blindados de última generación para la defensa de Kiev y salen los tanques en YouTube, enormes. Estados Unidos se suma a Alemania y manda blindados y unos dispositivos altamente sofisticados de misiles Patriot, disparables desde los tanques. Bueno, ya Francia había sido la primera en ofrecer blindados. Entonces Occidente y OTAN están en guerra directa. Cualquiera lo puede pensar por las decisiones de esos gobiernos.
Pero la parte más desalentadora, más penosa es, esos tanques los recibe Ucrania para su destrucción, o de Rusia, que es poco menos que imposible, o de su propio pueblo, que es más previsible. Pero tienen un precio, son vendidos. No vaya nadie a suponer que son blindados de última generación que se envían, que se mandan para generosamente como una donación, no, son ventas de miles de millones de dólares y euros. Entonces tengo que insistir, aunque me haga necio. Sigo creyendo y lo seguiré haciendo mientras me quede vida en los pensamientos y en las posiciones de hombres gloriosos que se supieron debatir en escenarios tremendos como el de la Segunda Guerra Mundial, que hasta ahora no es superado por ningún otro conflicto en el mundo, salvo el de una tercera guerra que está ahí en el mostrador, esperando que la bajen para envolverla y la sirvan. Eisenhower, antes de morir de su ileitis, a mi pueblo hay que tener cuidado con el establishment militar industrial, el complejo industrial militar, porque se hace la guerra y se venden las armas. Entonces uno dice, pero bueno, el mundo no va a tener salvación en esos términos. No hay líderes luminosos, no hay ideas, cosas que puedan abordar los conflictos sin devolver tanques. Y el otro llevando proyectiles hipersónicos en sus barcos. Es una escalada tecnológica, pero gravísima, porque todos estamos conscientes, muy conscientes, de que si se escala en esos términos, viene lo otro, y no va a quedar nadie para contarlo. Así es que se debe de hablar en estos tiempos, sin inhibiciones, decir lo que uno cree. Y la respuesta cree cumplir con su deber al manifestar en este segundo programa del año, su pesar, porque las cosas siguen de este modo. Y el desaliento no hay manera de mejorarlo. El congresista representante de republicano McCarthy pierde por octava vez la posibilidad de ser electo líder de su partido en la Cámara de Representantes, que es la jefe de la mayoría, es la tercera posición en importancia de Estados Unidos, porque a falta del presidente y la vicepresidenta es el presidente de la Cámara de Representantes el que queda como poder. 8 veces lo ha intentado y no lo ha logrado. 20 republicanos de ultraderecha se oponen. Y los intentos y le han concedido lo que han pedido, pero siguen diciendo que no. Apareció incluso una información que hasta Trump les pidió que consolidaran a McCarthy finalmente para que el Partido Republicano no experimente una división tan drástica y una imposibilidad de elegir su propio líder después de haber ganado unas elecciones. No. Le respondieron, amamos a Trump, pero ahí no tiene razón. ¿Cuáles son los alegatos de los representantes rebeldes?
que el señor McCarthy, del Partido Republicano, agenció recursos y ayudó a candidatos a la senaduría de su propio partido para derrotar lo que ellos entendían que debían de ganar. Esto abre las puertas para las explicaciones fundamentales. Y entonces uno dice, bueno, pero es que en Estados Unidos hubo una doble elección. La general y la intermedia, con senadores y representantes, pero una interna dentro de un partido. Uno que llaman moderados, otros que son de ultraderecha, según se le llama. Y los de ultraderecha dicen, este fue el que contribuyó más a que perdieran nuestros compañeros de facción. Entonces hubo que celebrar elecciones el Partido Republicano en condiciones tales que no se produjo la victoria aplastante que se esperaba después de los sucesos de las elecciones presidenciales, de la cerca de alambres de púa del Congreso, de las trincheras y de todo cuanto ha ocurrido, que ha dañado enormemente la imagen de Estados Unidos como el gran modelo de la democracia del mundo. Bien, ¿cómo puede uno decir Happy New Year, feliz año, el 23? Complejísimo y peligroso. Esto sin considerar lo que ocurre en China. En las elecciones de Taiwán, según lo explicaba en la pregunta de esta semana, barre el Kuomintang, se entendía, bueno, bajaron las tensiones, la China continental, estando la isla bajo control del Kuomintang, acepta que es una sola China, aunque regida por dos sistemas. Y no habrá problemas. No, 72 aviones de última generación y ultra sofisticados volando en el límite territorial del espacio aéreo, barco abajo. Corea, las dos Coreas, drones espía por un lado, aviones de caza persiguiendo, una cosa, ven acá. Pero la del norte tiene el arma nuclear y los proyectiles para lanzarlo. Japón, que entra en un rearme, modificando su constitución porque hay que hacerla menos pacífica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De manera que la panorámica mundial, según explicaba, es muy dura, muy difícil. En la regional ni hablar. Gana Lula, se juramenta Lula. Van los presidentes, mandatarios de muchas partes del mundo. El de Venezuela no fue. Es decir, la cabeza de la revolución socialista bolivariana, Nicolás Maduro, no fue. Tendrá sus razones. Ahora, ¿cómo? Que Lula no fue, Maduro no fue a la juramentación de Lula. ¿Qué está pasando? Fueron los demás, fue Petro, fue Boric, fue Fernández de Argentina. ¿Qué está pasando? La regional, muy sensitiva, muy peligrosa. Nicaragua, sabemos ya, presencia de tropas rusas para entrenamiento de sus fuerzas, asistencia del presidente Ortega a las maniobras y
mixta de China y Rusia en el desierto de Gobi. El que me diga que puede dormir tranquilo me está mintiendo. O es un tonto de capirote que no se da cuenta de qué es lo que nos está rodeando. La isla, Haití, Dios mío. Es en dos planos que se está desarrollando la crisis de Haití. En el plano de la geopolítica mundial, en el Consejo de Inseguridad de Naciones Unidas, que ya vimos. Una vergüenza de simulación y silencios y malicias cuando trataron el tema de Haití, pero dos vetos anunciados de dos superpotencias. No. Armamento allá no. Para desarmar esas bandas, no. Eso no es lo que quiere el pueblo de Haití. Y entonces comienza, que es un comité de transición que lo va a dirigir la señora Manigat, que los demás se oponen, los partidos tradicionales, que los Petit de Salini dicen que no. En el fondo hay un juego terrible del terror que en hecho están desarrollando las pandillas su control territorial. Rusia y China que pueden estar esperando lo que ocurra. Maduro a la cabeza, porque Maduro es el gran defensor, el Bolívar moderno, ¿no?, del siglo XXI, que cuando tuvimos conflictos con Haití por las barbaridades que nos estaban haciendo mundialmente. Desde el ACNUR de Naciones Unidas. Entonces respondió en una forma airada, el que se mete con Haití se mete contra nosotros. Venezuela. Yo diría más, y estoy en condiciones de afirmarlo, la de Chávez, Maduro, en nombre del chavismo. Pero yo oí y vi con mis ojos a Hugo Chávez cuando al sentarse le decía a Leonel Fernández en Maracaibo, en una reunión privada, Leonel, en Haití no hay Estado ni nada que se parezca, no hay manera de ayudarle. Maduro dice, no, el que se meta con Haití se mete con nosotros. Ah, porque Bolívar, las armas, Petión, los Cayos, bueno, llegaron al exceso de decir que Haití era como el pionero de la libertad de América, porque sin esas armas belgas que tenían, que se las traspasaron a Bolívar, no se hubiera podido alcanzar la independencia de las naciones. Por Dios, ese plano mundial está esperando. El otro, a través de Canadá, sinuoso, como siempre, sirviendo supuestamente de intermediario de Estados Unidos, por ver qué mandan. Se decía a fin del año pasado, antes del 10 de enero hay una invasión. Van a invadir Haití, fuerzas canadienses, porque todos los estados están de acuerdo en que las pandillas solo se pueden desarmar con armas que lleguen, con ejércitos que lleguen, pero nadie quiere encabezarla. Eso se quedó, anunciaremos el lunes, anunciaremos el viernes, letra muerta. Así que los poderosos, las tres superpotencias de un lado, sumado Francia y Canadá, están divididas. Un juego de fútbol con Haití. Si se aparece una proclama de Aristide o de los grupos de Aristide o de los grupos radicales diciendo que Haití estaba de nuevo haciendo su segunda independencia y que hacia el socialismo democrático, entonces ya el conflicto es distinto.
porque el norte no se va a quedar tranquilo, entonces va a tener que actuar sin mandato, ni de ONU ni OEA. ¿A dónde conduce eso? Nosotros con muchos percances. Es decir que, ¿cuáles son los percances nuestros en este plano de la lucha en la isla? Luis Abinader corona Luis Rodolfo, presidente de la República. Hizo una exhibición de valor, de coraje, innegable, hace algunos meses, cuando anunció la construcción del muro, una verga le llamó muro, fronterizo, un logro. Ya hemos visto cómo van las descomposiciones. Hay menciones de que un contratista o unos contratistas, no sé quiénes, por Elias Piña creo, comenzaron a tirarlo a 10 kilómetros de los muros del tratado de 1929, porque parece que quieren crear una zona intermedia, que no es Haití ni es República Dominicana, porque parece que los poderes los poderes fácticos de la industria y de la inversión del gran capital quiere establecer fábricas y hacer el desarrollo en la frontera, en la franja. Un descrédito tremendo para el esfuerzo del presidente Abinader, que van ministros a reforzarlo. El presidente Abinader, desgraciadamente, yo diría, se deja descalabrar. No lo descalabraron, no. Se dejó descalabrar. Porque a él le bastaba un gesto, un truño, como decimos nosotros. Ven acá, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No están respetando los bordes del acuerdo de Roosevelt y de Lázaro Cárdenas del 29? ¿Y qué es esta concesión? ¿Y dónde está la frontera de mi país? Bastaba eso. El truño solo, sin la palabra. No estoy de acuerdo. Bastaba. Sin embargo, lo ha consentido, asumiendo riesgos tremendos de que su prestigio y su aura buena frente al país, frente al pueblo de la nación, disminuya y se caiga, porque se pierda la fe en la realidad de los esfuerzos. Hay noticias, ahora salió una últimamente, que una compañía canadiense, vuelvo al Canadá, sinuoso, insidioso, pero presidida por un haitiano, nacionalizado canadiense y norteamericano, acaba de ganar una licitación para no sé qué trecho, ni qué tapa, ni qué parte del muro. Un haitiano va a dirigir eso. Si Luis Abinader no reacciona y le dice a esa licitación, no, así no. Este es un problema de seguridad nacional que no se va a resolver en base a negocios ni a combinaciones de grupos que andan detrás de esas cosas. Este es un problema nacional y yo tengo la obligación como presidente y jefe de Estado de defender el Estado y la nación. Y punto. Ya, y punto. Pero comienzan a aparecer los roedores, las ratas terribles que minan el fondo de las naves,
los rasguñan primero, los terminan por abrir después para que se hunda. Las ratas de la política en sus maquinaciones. Mucha gente dice, qué interesante. No, mucha gente, no, algunos dicen, qué interesante la visita que le hiciera Hipólito Mejía a Danilo Medina. Oh, estos dos niños escolares, colegiales, se visitaron uno visitó al otro en un fin de año. No hay nada más civilizado que esto. Son amigos. Ajá. Es tan sencilla esa visita. Parece que no. Yo entiendo que no lo es. Es parte de algo que yo vengo planteando desde hace más de un año. Los peligros reales de Luis Abinader están adentro. La trama que pueda desarrollarse está adentro. Y ahí pueden provenirle perjuicios peores que lo que puedan hacer sus opositores. No. Reaccionó el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Reaccionó bien, en un sentido. Dicen que han convocado el comité político de esa visita para que el expresidente Danilo Medina Sánchez explique qué trataron. Si se trata de una estrategia de alianza, porque esa sería una manera de opacar, de deslucir y reducir a su candidato, que ha dicho, no sin razón, que una alianza de tal tipo puede ser peligrosa. Su misión era, supuestamente, venir a restablecer, a rehabilitar los ánimos caídos del partido de Juan Bosch, pero lo ha querido hacer con Danilo atrás, hablando Danilo, y le ha ido muy mal. Ha tenido dificultades para despegar en ese propósito, que necesitaba, que requería mucho coraje hacia adentro. Comenzar por decirle al propio Danilo Medina, mira, yo lo siento, pero tú no eres una buena compañía en imagen. No lo eres. Aparece Temístocles Remontaz y dice, no. Y ahí se hace el elogio. Ningún miembro del comité político ha sido sometido a la acción penal, ni él. Él, que fue excluido del expediente, aquel expediente que sabemos que es leyenda del país ya, el de Odebrecht, pese a haber admitido haber recibido fondos importantes del orden de $10 millones. Después de haber sido sacado en pijama en la madrugada y firmado, siendo ministro, para ser enviado a Najayo. ¿Qué lío es este? ¿Qué lío es este? ¿Qué es lo que le están proponiendo al país? Yo digo, y lo sostengo, las necesidades vitales de Danilo Medina Sánchez, expresidente de la República, es no solo su suerte personal, que puede ser penosa, trágica, siempre que se abran los procesos que obligatoriamente lo atraigan. No, está en su familia, que está bajo proceso, gravísimos. Llegar a poder a alguien como Luis Abinader no le ofrece ninguna posibilidad de que eso termine bien, y menos que le puedan exonerar
mediante una medida de gracia a su familia, aún condenada. Uno, ¿quién lo puede hacer en el país? ¿Quién es el único capaz de hacer eso en el mundo, pienso yo, si llegare a la presidencia de la República? El mismo que con una carta de 2 párrafos, una carta, entiendan, una carta de 2 párrafos a la Corte de Apelación de Santo Domingo, le dijo: se trata de una persecución política, el Estado no tiene interés en proseguir con ese proceso, y desmanteló un proceso que había conllevado la necesidad de ventilarlo en 2.000 horas. 1.000 horas en la primera etapa, 1.000 horas en la otra, televisadas, en la que se condenara a un expresidente, a un exministro de Fuerzas Armadas, a un exar económico. Un ejemplo que dio el país. No, eso es persecución política, eso no puede ser. Que ya lo anunció ahora con motivo de esto. Yo no creo que los expresidentes se puedan perseguir, ni interrogar, ni investigar. Santos, bajados del cielo, intocables. Yo no sé si es que puede haber algo de cierto, no lo sé, ni lo afirmo, de que el expediente de Hacienda, le llaman el expediente Donald, por Donald Guerrero, que fue su ministro, está a punto de producirse. Porque no se puede desechar. Fueron miles de millones de pesos que se pagaron en 16 días a la firma de Danilo Medina. Y yo no sé en qué medida puede esto haber llegado a la preocupación del expresidente Mejía. Si alguien muy vinculado por alguna razón tuvo que ver con, no lo sé, ni lo afirmo, pero es un tipo de tesis, no rumor, que anda ahí. Que el expediente de Donald Guerrero lo que realmente lo tiene paralizado y han hecho esfuerzos a veces agresivos, incluso han logrado caminar en la división penosa del Ministerio Público, de su alta e icónica representación de Miriam Germán con sus compañeros que lo hicieron tan solidarios al momento en que se les diera la independencia. Jenny Berenice Reynoso, el doctor Camacho. ¿Qué está pasando? Eso está en el morral de este año como tarea. Como se puede ver, es enigmático el año, es peligroso. Y yo digo, y no lo digo así aquí hoy porque me lo inventen, tengo 3 o 4 programas de la respuesta que lo he dicho. Es más, al propio Leonel Fernández, y lo voy a revelar, que fue a ver a mi esposa ya 3 días antes de su muerte, que en paz descanse, en una clínica de la capital. Hablando ya en la sala de espera al final, yo le dije en marzo, el peligro mayor que corre la política nacional es que se logre reforzar, como parece que está en curso, una amistad delicada entre Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ambos son expresidentes. Tienen innegablemente influencia y poder. Hipólito es propiamente dueño de la mitad del gobierno. Y fue presidente una vez en un tiempo innombrable
que Dios nos acompañara para poder salir de aquel pantano. Danilo Medina sale en las condiciones más desastrosas. La visita sorpresa, ya lo he explicado, es desfalco. ¿Por qué? Porque no hay un papel, ni un disco duro, no aparecen rastros. De 61 mil millones de pesos que el señor Paliza se encargó, ministro de la presidencia, de decirlo. Pero no ha habido manera de mover ese expediente. Y ahora el de Donald Guerrero, que si entregaron un dinero en Hacienda a alguien que no era Donald Guerrero, que ese dinero circuló hacia la campaña y hacia Luis Abinader, que bueno, eso es lo que está en juego. Digo, estamos hablando de 150 millones de pesos. ¿Por qué? Porque uno que pactó con el Ministerio Público le dijo a uno de los abogados que le increpaba con molestia, faltan 150 millones de pesos. Vaya y pregúnteselo a Hipólito Mejía, lo dijo Emilio Jiménez hijo. Es decir, eso no es invectiva, esas son realidades. Por eso el año, más que incertidumbres, tiene abrojos claros. Es decir, no hay incertidumbre en lo que puede ser este camino, es mi opinión. Los abrojos están a la vista. Y para el país, eso es una fatalidad. A Leonel Fernández se lo recordé aquella noche. Le dije, cuídense de esa unidad de esos dos hombres poderosos. Poderosos en el sentido que sabemos. Porque no es verdad que frente a la población y a la historia puedan conservar algún poder. Dios mío, eso está pendiente. Entre las tareas por cumplir. Que se van a aumentar los ataques, porque ahora hay otra dimensión, además del ataque a Abinader, el ataque que se hiciera desde el ataque que hiciera un ex presidente, miembro de la Cámara de Cuentas, que es un cuadro del PRM, habló duramente de un problema, un trastorno de fondos con complicaciones sensitivas, sino que también hay una otra dimensión que es el ataque a Leonel. Leonel también tiene sus problemas. Parece que hay una especie de Quirino parte 2. Es por ahí que vamos. Un Hipólito Mejía que le dice, a raíz de la elección de Abel Martínez como candidato, precandidato a la presidencia, porque barrió en una convención, no fue una convención, fue creo que de votación popular generalizada. Esa candidatura a nosotros no nos dura una semana. Es la amenaza más directa que se le puede hacer a un precandidato o candidato, de que le van a atacar por algún lado débil que pueda tener su hoja de vida. Es decir, esa candidatura no nos dura una semana a nosotros, dicho por el expresidente Hipólito Mejía en relación a Abel Martínez Durán. Sale la reunión de diciembre de los colegiales. Quieren entonces que Abel Martínez no reaccione. Que no se convoque el comité político, que digan, venga acá, esto es una línea, esto es un principio de una línea, que es lo que se está negociando. ¿Cómo se ve?
el país no sale del tremedal de las querellas sórdidas de sus planos políticos vitales, los partidos mayores, los candidatos y los expresidentes. Mientras eso ocurre, arde el oeste de la isla, en expectativa, en sangre, en muerte, en droga. Y el pueblo nuestro esperando. El pueblo nuestro esperando de su clase política que reaccione, que funcione, que no deserte de sus deberes, que los asuma con limpieza, con altura, que se generen nuevos valores, nuevas perspectivas, renovantes. No. Se reunieron y hablaron. Vamos a citarlo para saber de qué hablaron. No es tan agudo el trastorno como en Haití, que no hay gobierno. No hay Senado, no hay Congreso, no hay nada. Un presidente que dice ser presidente, es lo que se entiende, previo asesinato de otro. En definitiva, como dijera, la situación para el año 23 es muy escabrosa. Y el deber es abordarla con franqueza, con sinceridad, sobre todo con buena fe. Todo cálculo que se haga de poder en detrimento de la unidad necesaria para enfrentar los trastornos que vamos teniendo y que tendremos agravados a corto plazo, es traición a la patria. Ahora, la respuesta está en el pueblo. Es el pueblo el que tiene que reaccionar. Si le dejan a la clase política que se autosubsane, que se autocritique, que se convierta en seria, el horror va a permanecer. Nosotros tenemos la obligación de definir la cuestión nacional. Bien, esta semana, en la respuesta que viene, en la pregunta que viene el miércoles, yo escribí un trabajo que me resultó conmovedor e interesante. Me fui al velatorio espiritualmente de Benedicto XVI. Yo transcribo en esa respuesta que viene algunos de sus pensamientos, de millares y millares de juicios valiosos que aquel servidor de Cristo de por vida, teólogo eminentísimo, yo diría más que teólogo, profeta, escribiera en defensa de la fe, como su prefecto, el prefecto de la doctrina de la fe. Fue el elegido, el preferido del San Juan Pablo II. Y hay unos juicios formidables de él, y yo escogí 3. Los últimos, no antiguos, que son tan brillantes o más. Y escribí en mi pregunta, año de definiciones. Cosa
e insertando esos tres pensamientos. Dice el primero, si la globalización en la tecnología y en la economía no está acompañada por una nueva apertura de la conciencia hacia Dios, ante quienes todos nosotros tenemos una responsabilidad, entonces esa globalización concluirá en una catástrofe. Esta es la gran responsabilidad que pesa hoy sobre nosotros los cristianos. Desde sus orígenes, el cristianismo procedente del único Señor, del pan único que busca hacer de nosotros un solo cuerpo, se aplicó a encarar la unidad de la humanidad. Si nosotros, precisamente en el momento en que la unidad externa de la humanidad, antes impensable, es un hecho, no negamos como cristianos y creemos que no podemos o no debemos dar más nada, cometemos un pecado grave. En efecto, una unidad que es edificada sin Dios o incluso contra Él, termina con el experimento de Babilonia, en la confusión total y en la destrucción absoluta, en el odio y en la violencia de todos contra todos. Figura en su obra, página 119, Caminos de Jesucristo. Óigame, leyendo y observando lo que está ocurriendo en el mundo, el fracaso del globalismo está a la vista. Incluso se dio la primera y mayor muestra en esa unidad estratégica implícita que se estableció entre el gran capital mundial y China, que incluso Estados Unidos fue socavado de sus fábricas, de todas las oportunidades de trabajo de su gente. Se llevó hacia China y hacia otros lugares, supuestamente buscando mano de obra más apacible, más barata. Terminó en una reyerta enorme que está en curso. Babilonia. El globalismo fracasó. Quisieron borrar las fronteras, quisieron borrar las banderas, los símbolos, los sacrificios y las luchas de quienes fundaron los estados en las naciones. Miren por dónde vamos. Entonces se ve claramente por qué yo digo, más que teólogo, profeta. Cuando él escribió eso, dice, si hemos logrado la unidad impensable de la humanidad y lo hacemos sin Dios, será un fracaso, una catástrofe, el globalismo. Él creía en la posibilidad de que si la generosidad se imponía al egoísmo, del lucro, de las ventajas, de las actividades económicas grandiosas, de los avances tecnológicos formidables. Sí, decía, sin Dios no vale, de espalda a Dios no vale, porque va a matarse la compasión, que es el eje esencial de la paz en la humanidad. No hay compasión entre las naciones y hacia sus habitantes. Se vio claramente que era simplemente un alarde de gobierno mundial para ponerlo a nosotros a las órdenes nuestras, esclavizarlos como un todo. Pero olvídense de todo lo que han tenido como valor, olvídense de eso.
No hay frontera, no hay bandera, no hay valores, no hay fundadores, no hay padre de patria, nada. Lo que hay es capital, manejado por nosotros. Los estados tendrán propiamente que desaparecer porque vamos al gobierno mundial. Qué hermosa idea, ¿no? No previeron, porque andaban lejos de mi Señor, cómo iban a ser las reacciones de las naciones, que se están viendo. Se están viendo los muros, las banderas, los valores y las reacciones reaccionando. Pero las disputas del comercio. Hacemos una gran guerra, vendemos las armas, hacemos un negocio de armas, todos. Y que se destruya la humanidad, bueno, ese es un riesgo que hay que correr. Pero ya no hay monopolio para destruir al mundo. No son 2 ni 3 que las tienen. Ya hay incluso territorios díscolos, en manos de díscolos, que lo pueden hacer. Y estamos de espalda al Señor. Y creo que este segundo programa del año, yo lo puedo cerrar con este pensamiento en la pregunta que viene, que es para mí importante, año de definiciones, porque creo que lo que necesitamos es definiciones. Ojalá el presidente Abinader, en el caso nuestro, se defina. Se defina con valor, desafiante. Que su pueblo, si le ve hacer así, actuar así, no lo va a desamparar, lo va a reforzar y ayudar a limpiar esas lianas de las traiciones, de los truanes que todavía permanecen en la política con efectividad. Claro está, hay otros problemas inmensos que yo trataré en los programas siguientes. Droga. Se acaba de producir ahora el arresto del segundo hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos. En México lo acaban de atrapar. Le trataron de incendiar a Culiacán, la capital de Sinaloa, bueno. Pero sale la noticia esencial, muy encubierta. El muchacho, los menores, él y sus hermanos Iván y el otro Joaquín, siguieron dirigiendo el cartel, pero prefiriendo los laboratorios para producir el fentanilo. Ya había salido la noticia de que Estados Unidos había logrado decomisar una cantidad de fentanilo que bastaría para destruir y matar la nación. Más de 300 millones. Ustedes están oyendo. Eso es un ataque. Eso es guerra. Guerra biológica o con armas químicas. Pastillitas. 40 veces más devastadora que la heroína. Parece que estos muchachos, jóvenes, hijos de aquel parece que no tuvo afición mucho por el fentanilo, entendiendo las consecuencias, su padre. Miren por dónde van. Eso termina en una guerra no declarada muy grave, porque la salud de Estados Unidos y la vida de Estados Unidos no había sido atacada, ni con el COVID siquiera se puede calcular como se está haciendo con el fentanilo. Atiendan a los horizontes, asómbrense, pero recuerden, nunca Dios a las espaldas.
sino en el corazón. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 33 de Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana, en nuestra versión central de domingo, que asimismo Teleimpacto, canales 22 y 52 al mediodía, como a las 9 de la noche de domingo, lunes a las 7 de la mañana, martes a las 8 de la noche, reproducen este programa, que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo, una vez termine nuestra versión central. Agradecemos su atención y nos despedimos hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere. Muchas gracias.